Cierto. Bien. ¿Pasó la diapositiva? Hasta la imagen, doctor. Muy bien. Entonces, miren, cuando hablamos de lesiones benignas de la vulva, de la vagina, del cuello uterino, de la región inguinal, de la región suprapúbica, eh, es muy importante que nosotros especifiquemos dónde está la lesión. No es lo mismo el epitelio que se encuentra acá en la zona del monte de Venus, ¿ya? Al epitelio que se encuentra dentro de los labios menores o al que se encuentra dentro de los labios mayores o en la región del surco o en la diferenciación entre los labios mayores y los labios menores. Tampoco es lo mismo una lesión en el capuchón del clítoris que en el frenillo del clítoris o en la región uretral. Entonces, hay una serie de cambios en el epitelio que van a condicionar no solamente el diagnóstico probable, sino el tratamiento que yo le puedo brindar en dicha zona, porque probablemente un corticoide que podamos utilizar sobre una dermis, que tenga un folículo piloso o que sea de una estructura epitelial bastante gruesa, pues sea muy diferente a utilizar en esta zona, ¿no? La zona del introito. Entonces ustedes tienen que diferenciar bien, conocer bien la anatomía de esta zona, empezando por el monte de Venus, ¿no? Identificar el clítoris, el tejido que se encuentra por encima del clítoris se conoce con el nombre de capuchón del clítoris, y el tejido que se encuentra por debajo del clítoris es el conocido como el frenillo del clítoris, ¿no? Partiendo del clítoris hacia los costados, nosotros vamos a encontrar dos estructuras simétricas generalmente, a veces presentan una simetría que es lo que más les llama la atención a las mujeres hoy en día, y que son los labios menores. Los labios menores tienen dos estructuras bien identificadas en la parte externa, un epitelio muy diferente al de la parte interna, ¿ya? Por fuera de los labios menores, unos surcos bastante marcados, que ya los conocemos nosotros, que tienden a no serse muy evidentes, ¿no? Que son los labios mayores, porque los labios menores se hacen un poquito más prominentes en la etapa reproductiva, en el sentido de que es la parte por donde, o que permite el ingreso al introito vaginal. La principal función quizás de los labios menores va a ser una acción de protección, como de una compuerta que impide que ingresen sustancias extrañas dentro de la vagina. En la parte interna de los labios menores, entonces ustedes van a encontrar una serie de estructuras que si vamos de arriba hacia abajo van a llamar la atención: el meato uretral, ¿no? Y la uretra obviamente por debajo, el vestíbulo, ¿ya? La línea de Hart, que lo han mencionado y que lo vamos a mencionar dentro de poquito, que es esta zona que va a diferenciar prácticamente los dos epitelios que se encuentran en los labios menores, el himen o las carúnculas himeniales, ¿no? Y por dentro el introito, y alrededor de este himen, pues se voy a encontrar las glándulas vestibulares, ¿no? Que ustedes conocen como glándulas de Bartolino, glándulas parauretrales más arriba, o las glándulas de uretra y esquene, ¿no es cierto? Por debajo, en esta zona que existe entre la horquilla y el ano, se encuentra la zona del periné. Zona muy importante y que va, como van a ver ustedes más adelante, va a tener o va a ser afecta de una serie de cambios que se pueden producir en la región vaginal y que también puede condicionar la posibilidad de que encontremos diversas patologías asociadas a dicha zona, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la vulva, estamos hablando de la región donde están los labios, donde, tanto mayores como menores, estamos hablando de toda la parte que vendría a corresponder a los genitales externos, y yo les dije que tendríamos que empezar desde el monte de Venus, ¿no es cierto? Y el monte de Venus, en realidad, ¿qué cosa es? Es una almohadilla de grasa que está en la parte superior
que no tiene una función determinada más que saber que en esa zona se desarrollan una serie de folículos pilosos, crece el vello pubiano y que generalmente cobra importancia cuando se mete una infección justamente en el folículo piloso, ¿ya? Y esta está muy relacionada a cambios de aspecto cosmético. Ustedes saben que hoy en día las mujercitas y los hombrecitos también, pero las mujercitas sobre todo, tienden a depilarse esa zona. Y no muchos utilizan métodos completamente asépticos y es muy frecuente que en estas zonas yo pueda fácilmente encontrar procesos infecciosos, inflamatorios, llamados foliculitis o la presencia de lesiones tipo forúnculos que van a despertar la sintomatología del dolor. Saber también que en esta zona, ¿no es cierto?, es donde también se van a iniciar, si quieren, otros dicen finalizar los labios mayores, que ahí se insertan, ustedes saben, también el ligamento redondo, ¿no? Por eso es que se va hasta esa zona, hasta la zona de los labios mayores, ¿no? Los labios mayores, dentro de sus funciones principales, recuerden que tiene una constitución, básicamente de grasa, de fibrosis, ¿no? Circundan, como les decía, externamente a los labios menores, ¿no? Y se van a separar de ellos justamente por el surco interlabial. Este surco interlabial también es muy importante, sobre todo en niñas, porque cuando en ciertas ocasiones ellas presentan flujo vaginal, recuerden que en las niñas es muy diferente al de las mujeres en etapa reproductiva, y en las niñas generalmente es de tipo infeccioso por contaminación que lo puede adquirir porque externamente tiene una mala higiene de manos y luego se toca la región de la vulva o por contaminación del área anal. Es justamente en este surco, entre los labios mayores y los labios menores, donde a veces tiende a instalarse estos gérmenes y el tratamiento se convierte en un poquito difícil de realizar. Una de las partes del tratamiento consiste justamente en hacer la higiene y es en esta zona donde se debe tener el cuidado suficiente para, en forma detenida, limpiar esta zonita que va a actuar como un reservorio para la persistencia del germen. Y les recuerdo que esto no solamente se presenta en niños, sino también en mujeres adultas, que a veces creemos que nos hacemos una buena higiene y en esta zona olvidamos de limpiar y persiste, por ejemplo, el honguito o puede persistir un gran negativo que por ahí nos esté causando problemas. Entonces, tener mucho cuidado en este surco para hacer una buena limpieza, la cual debe ser realizada con un paño muy suave, ya que esta zona es muy delicada, este epitelio es muy delicado. Si nosotros hacemos un raspado fuerte, pues lo único que vamos a hacer es lesionar esta zona, ¿ya? También recordar que los labios mayores en su extremo anterior obviamente va a finalizar en el monte de Venus y en el extremo posterior va a finalizar, como les había mostrado, en la comisura posterior de los labios menores, de los labios mayores, ¿no? Que es donde se va a iniciar el periné, ¿no? Justo en esta zona que les estoy marcando con la flechita. Ahora, ¿qué más les puedo decir de los labios mayores? Que debemos recordar siempre que están recubiertos de vellos y que hay glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, que son las que principalmente se van a afectar cuando se mete en una infección o una inflamación, ¿ya? Si seguimos hacia adentro, ¿no? Y déjame mostrarte acá, ¿no? Los labios mayores acá, por fuera, ya te he dicho, no los ves claramente acá en toda su extensión porque los labios menores han sido separados, y por dentro están los labios menores, que acá te los estoy mostrando. Bien, ¿y qué podemos decir de los labios menores? Bueno, recibe diferentes nombres. Uno de los que
menos conocemos, pero que muchas veces lo vas a encontrar en los libros, es que se le denomina también ninfas, ¿ya? A diferencia de los anteriores, estos básicamente son pliegues fibrosos, ¿no? En el otro era grasa y tejido fibroso. Están recubiertos de piel, que en la parte superior se dividen en dos repliegues, ¿no? Ya les dije, por afuera, el capuchón del clítoris, y por debajo, vendría a ser el frenillo del clítoris, ¿ya? Y yo te lo voy a mostrar ahorita, ¿ya? En esta diapositiva que te estoy mostrando en este momento, ¿ya? Y esto al final va a formar el frenillo del clítoris. Esta zona es muy delicada, ¿ya? Felizmente que no se afecta mucho de un proceso inflamatorio infeccioso, pero recuerden que esta es una zona que tiende a tener una función muy importante dentro de la actividad sexual. Por lo tanto, es frecuentemente durante esta actividad frotada o estimulada o tiene contacto directamente durante la relación sexual y sufre cambios vasculares, al igual que el pene, eso es una de las estructuras que sufren de una erección durante la relación sexual. Y por lo tanto, estas actividades que se realizan a veces con la mano de la pareja puede condicionar en algunos casos pequeños trastornos inflamatorios. Por lo tanto, hay que examinarla cuando la paciente refiere que tiene dolor o que tiene ciertas dificultades en esa zona. Una recomendación muy importante es que cuando ustedes hagan un examen ginecológico y vayan a tocar el clítoris, ustedes díganle a la paciente, háblenle, señorita o señora, voy a examinar su clítoris, es posible que le incomode un poco, porque en realidad va a tener algún tipo de sensación, de repente no la más adecuada y puede tomarlo a mal la paciente. Entonces, esta recomendación siempre llévenla presente cuando vayan a tocar esta zona, ¿ya? Ahora, en la parte inferior ya les dije que se va a juntar con la parte de los labios mayores, va a ser parte de la comisura posterior, ¿no? Y va a delimitar la comisura posterior entre los labios mayores y los labios menores, también llamada fosita navicular, ¿ya? Circundan a todo el vestíbulo. A diferencia de los labios mayores, la vulva no tiene folículos pilosos, pero sí tienen glándulas sebáceas, sí tienen glándulas sudoríparas y dan origen, como les dije, a las glándulas de Bartolina, uretra y esquema, ¿ya? Eh, ¿Qué más te puedo decir de esta zona? Creo que eso es lo más importante, ¿no? Y acá yo te muestro esta zona para resaltar lo que te acabo de mencionar, el capuchón del clítoris y ese acá en rojito el frenillo del clítoris, y este es el clítoris, ¿no? Esta es la zona que yo te decía que va a jugar un rol importante durante la actividad sexual y dependiendo pues de la actividad que realizan puede ser afecta o no de algún proceso inflamatorio. Ya te mencioné también que por dentro, en esta zona amarilla que tú estás viendo, eso es lo que conocemos con el nombre de vestíbulo. Y por dentro de las carúnculas himeneales hacia la vagina, a esta zona se conoce con el nombre de introito. ¿Listo? Entonces, la diferencia del epitelio de los labios menores con la parte interna de la mucosa de los labios menores se conoce con el nombre de línea de Hart, ¿ya? Lo que da origen al vestíbulo, y si pasamos el orificio himeneal, damos origen al introito vaginal. Es muy importante que tú reconozcas estas zonas. Creo que esta diapositiva que te he confeccionado te va a ayudar mucho a que tú te puedas orientar. Y esta es la zona del periné, que también se ve, afecta muy frecuentemente a trastornos de tipo vulvar, porque es de fácil contagio. Y van a ver ustedes, van a observar que muchas de las enfermedades que están relacionadas con el área genital se presentan justamente en esta zona. Ahora, el área limitada entre los labios menores, el clítoris, la comisura posterior e internamente por la membrana himeneal, ya te dije, se denomina vestíbulo. Ya te lo he mostrado ahí, está en la zona amarilla que te estoy indicando ahí. Y
por dentro, vamos a observar ya el introito de la vagina, ¿ya? Aunque forma parte de la región vulvar, tiende a tener ciertas características, sobre todo en cuanto a las lesiones que se presentan en esta zona, ¿ya? Por ejemplo, es muy frecuente que la sífilis se origine justo en esta zona, ¿ya? Lo cual no quiere decir que no se pueda presentar en otras zonas, y eso lo hemos visto cuando hemos hablado de enfermedad de transmisión sexual, pero sí es una de las zonas que más se afecta, sobre todo de enfermedades de transmisión sexual. También te mencioné que en el vestíbulo desemboca la uretra, las glándulas de Skene, uretrales y parauretrales, Bartolino, ¿no? Y obviamente, pues la estructura más evidente es el orificio himenial, ¿no? Que después de la primera relación se va a convertir en las carúnculas himeniales, y después del primer parto se va a cambiar de nombre y se van a denominar carúnculas multiformes, ¿ya? La irrigación de esta zona está dada principalmente por ramas de la arteria pudenda, que dependiendo de la terminación y la localización pueden llegar a tomar otros nombres, ¿no? La inervación también está dada por el nervio pudendo, por el nervio ilioinguinal, el génito femoral y el cutáneo femoral. Eso también lo hemos visto tanto en anatomía como lo hemos visto también cuando hemos hablado de prolapso genital. ¿Qué otros órganos eréctiles aparte del clítoris existen? Pues son los llamados bulbovestibulares, ¿no? Después no van a haber otros órganos que cumplan o tengan estos cambios que se presentan principalmente durante las relaciones sexuales. Otra estructura importante que nosotros debemos tener en cuenta son las glándulas de Bartolino, que son dos glándulas que se encuentran a cada lado, ¿no? Por dentro prácticamente de los labios menores, básicamente donde se produce el cambio de epitelio. Es muy fácil de identificar, sobre todo si tú tienes presente que se encuentran en el tercio posterior de la región que te estoy mencionando. ¿Y por qué cobra importancia? Porque estas glándulas, a diferencia de las otras dos, tienden a sufrir cambios cuando hay un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso, siendo los más frecuentes el quiste de Bartolino, ¿no? Y el absceso de Bartolino. La diferencia entre ambos, porque ambos van a producir tumoración y aumento de volumen, va a estar dada principalmente por el dolor. Obviamente, el absceso de Bartolino es el que causa dolor. Ya vamos a ver también que como parte del tratamiento justamente consiste en el drenaje, bien sea por punción, que no es lo más adecuado, o bien sea por una marsupialización, que ya te voy a enseñar en qué consiste este tipo de tratamiento, ¿ya? En esta zona, los vasos linfáticos que están localizados en esta área, pues van a drenar generalmente hacia los ganglios inguinales, ¿ya? Aunque se sabe que hay un plexo presinfisario que puede drenar a la gran parte de la zona del clítoris y de la parte superior de los labios mayores y menores al interior de la pelvis. ¿Y por qué te hago este comentario? Porque este es el motivo por el cual muchas enfermedades de transmisión sexual que dan adenopatía, pues van a dar justamente aumento de los ganglios que se encuentran en la región inguinal, ¿ya? Y cuando la mujer entra en la menopausia, toda la región vulvar, al igual que el resto del cuerpo, el resto del organismo, experimenta pues un proceso de envejecimiento, ¿no? Que se caracteriza principalmente por disminución de volumen, disminución de tamaño, alteraciones en la mucosa, y sequedad, irritación, y prurito, ¿no? Y todo eso no es otra cosa más que el envejecimiento normal que se produce en cualquier persona, y en este caso que se ve agravada por la deficiencia hormonal estrogénica. ¿Listo? Desde el punto de vista semiológico, ¿ya? Yo debo tener en cuenta lo siguiente: los cambios hormonales. Cuando la mujer entra a la etapa reproductiva, pues yo voy a anotar primero que existen cambios anatómicos, fisiológicos en esta región, ¿no? Que va desde el crecimiento del vello púbico hasta
el crecimiento de los labios mayores, el crecimiento de los labios menores, la aparición de flujo vaginal, eh, y otros cambios hormonales que son propios de la edad. De la misma manera, cuando la paciente ingresa a la menopausia, pues va a encontrar unos cambios ya no tan favorables como se presentaba en la vida reproductiva, sino, digamos, que le van a llamar la atención porque no son muy agradables, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si se presenta sequedad vaginal, pues probablemente le va a causar dificultad para tener intimidad, o si, por ejemplo, la paciente tenía un prolapso, se va a agravar con esta deficiencia hormonal y se va a hacer más evidente, inclusive puede aparecer incontinencia urinaria, pues son cambios que se producen normalmente en la mujer, tanto en la etapa reproductiva como en la etapa de la menopausia, ¿ya? Pero también yo debo saber que durante la etapa reproductiva, inclusive antes y después en la menopausia, pues yo puedo tener también ciertos cambios. Y quizás uno de los principales cambios o uno de los principales síntomas que va a tener la paciente es la sensación de prurito, que muchos lo interpretan como escozor, muchos lo interpretan como ardor, muchos lo interpretan como una simple molestia, pero que va a originar cambios importantes, ya que es uno de los principales síntomas que trae a la paciente a la consulta ginecológica. ¿Listo? Durante la menopausia también, ya te dije que las paredes vaginales se adelgazan, se secan, y ahí pues ya aparece otro término que es la vaginitis atrófica, que algo lo han mencionado sus compañeros, ¿no? Y obviamente, si yo tengo deficiencia estrogénica, si yo tengo adelgazamiento de la mucosa vaginal, si tengo sequedad vaginal, y para colmo de males, ya te mencioné esto, la libido sexual disminuye a tal punto que la paciente ya no quiere tener relaciones sexuales, pues las mujeres experimentan, y las mujeres experimentan dolor, que esto es propio de esta edad, pues esta mujer ya no va a querer tener relaciones sexuales. Y yo siempre les he bromeado, son de broma en realidad, porque la esposa dice, ¿sabes qué? Anda, consíguete otra mujer, pero a mí déjame en paz, ¿no? Y no debería ser así. Y este es quizás uno de los principales motivos por los cuales la paciente debería usar terapia de reemplazo hormonal. Porque la vida de la mujer no se acaba con la menopausia. Y este tema lo vamos a tocar cuando hablemos nosotros de menopausia en una clase especial que tenemos preparada para más adelante. También en cuanto a el examen, tú en la anamnesis preguntas siempre si tu paciente tuvo enfermedades de transmisión sexual, sobre todo para evaluar dolor pélvico, dolor inguinal o dolor con las relaciones sexuales. Ve si tiene algún problema justamente en el área que te estoy mencionando, ¿no? Preguntas sobre enfermedades generales, sobre si hay trastornos inmunológicos, si cómo son sus hábitos higiénicos. No siempre la mujer que es demasiado cuidadosa con su higiene es la mujer más sana, ¿ya? Uno de los motivos frecuentes por los cuales las mujeres vienen a la consulta ginecológica es porque tienen ardor, tienen molestias en la región ginecológica y no se explican por qué, y cuando empiezan a hablarte te dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo me hago mi higiene todos los días, yo me hago un baño de asiento, yo me hago me aplico mi champú, y lo único que están haciendo, pues, empezando por un trastorno en la flora vaginal, están produciendo una irritación de la región vulvar por el uso de estas sustancias que no en todas va a causar el mismo efecto. Entonces, es una de las cosas que debemos tener en cuenta, sobre todo cuando la paciente no se puede demostrar que haya otro factor que esté relacionado con la sintomatología que presenta. Entonces, siempre pregunten sobre esto. Y cuando tú examines, ¿no? Utiliza una buena iluminación, esta zona debe ser evaluada con mucho cuidado, ¿no? Ve si hay trastornos en la coloración de la piel, cómo está el engrosamiento, si hay lesiones evidentes, si puedes determinar cuál es la lesión que está presentando.
Y acá te voy a dar un tip: cuando tú tengas una lesión que no puedas reconocer, que no puedas evidenciar cuál es el posible diagnóstico etiológico, no temas en pedir ayuda a, en este caso, a nuestro amigo dermatólogo, o de lo contrario, biopsia la lesión. Siempre que tú tengas una lesión que no puedas identificar, que no puedas decir que esto es tal cosa, pues hazle una biopsia y mándalo a estudio. Es la mejor manera en que tú vas a poder evitar que alguna lesión crónica o peligrosa o maligna se te escape mientras tú no puedas realmente decir esto es tal cosa, ¿ya? Eso es una buena recomendación. Y una vez que has terminado de examinar la piel y los labios mayores y la mucosa de la vulva, ¿no? Entonces empiezas con el examen de la vagina, del cervix. Obviamente para eso tienes que ayudar con un espéculo, evaluar bien la cavidad, utilizar una buena luz, una buena linterna para evidenciar cómo está el interior de la vagina. Muchas veces se nos han escapado lesiones que se encuentran en esta zona simplemente porque no tenemos el cuidado de evaluar las paredes vaginales o los fondos del saco vaginal, ya que creemos que solamente el espéculo es para evaluar el cuello uterino y no otra cosa, lo cual no es así. Y cuando ya has terminado todo esto, inclusive puedes hacer una pulvoscopía, ¿ya? Que es un examen colposcópico o con una lupa, que esto generalmente lo hacen los dermatólogos, ¿ya? Hay recomendaciones que indican que no se debería hacer colposcopía de la vulva, no da buenos resultados, no tienen buenos resultados. En todo caso, si tú tienes una lesión ahí a nivel vulvar que te llame la atención, o que tú no puedas identificar, por ejemplo, si es una verruga vulgar o es una verruga simple, pues estás en todo el derecho de hacer una interconsulta a dermatología o de biopsiar la lesión, sacar la lesión y mandarla a estudiar. Citología de esta zona no ayuda mucho, ¿ya? Por eso es que es poco utilizada, no es buena para el diagnóstico, no lo recomiendo. Existen pruebas de coloración como la prueba de Collins o el test de toluidina para identificar cierto tipo de lesiones. Yo recomiendo que en vez de realizar este tipo de pruebas, hagan interconsultas a dermatología, porque ellos son o tienen más experiencia en la evaluación de este tipo de lesiones, que a veces son raras, que están muy relacionadas a los trastornos propios de la piel, y que nosotros no necesariamente siempre las vamos a ver, ¿ya? Hay lesiones que sí las vamos a ver, como las que te voy a mostrar acá en la clase, y otras que van a demorar o van a ser difíciles de identificar. Biopsia vulvar, como te digo, debe ser un procedimiento que se realiza con cierta periodicidad. No se debe hacer como ahí, como dice la diapositiva, de rutina, ¿no? Aunque aunque el sitio donde yo he tomado esta bibliografía lo recomiende, yo recomiendo que solo se haga cuando yo tenga duda o cuando yo no pueda hacer un diagnóstico preciso de la lesión de la cual esté yo pensando que puede ser algún otro trastorno no conocido, ¿ya? Pero en algunos casos se tiene que hacer, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo una lesión allí que tiene el aspecto de un lunar verrucoso, yo no estoy seguro si ese es un melanoma verrucoso, o es un nevus verrucoso, o es un melanoma, ¿no? Entonces yo tengo todo el derecho de biopsiar para saber con toda exactitud qué tipo de lesión es, sobre todo si yo no tengo la posibilidad de hacer una interconsulta de dermatología. Pues si yo tengo la posibilidad de trabajar con un especialista en este tipo, yo recomiendo que primero, antes de tocar cualquier lesión, hagan una interconsulta de dermatología para que él nos ayude en la posibilidad diagnóstica. Y acá, uno de los síntomas que principalmente vamos a evaluar nosotros es la presencia de prurito, ¿no? Como yo te decía, hay muchas formas en que los pacientes dicen que tienen prurito. Algunos lo identifican claramente como tal, otros dicen no, tengo sensación de rascado,
otros dicen tengo sensación de ardor, otros dicen tengo sensación de irritación. La cosa es que uno tiene que preguntar a qué se refiere usted, qué es lo que siente usted, ¿no? Y básicamente el prurito, pues, no es otra cosa que la sensación que yo tengo de querer rascarme en la zona ginecológica, ¿ya? Y se puede presentar en una zona determinada, se puede presentar en toda la vulva, ¿ya? Se puede presentar en el interior de la vagina, se puede experimentar en un horario específico, hay algunos que se presentan en la madrugada, otros que se presentan en la noche, ¿ya? Entonces, todas esas cosas tú tienes que preguntar, porque cada uno de ellos puede que te oriente a qué tipo de lesión podría estar representando esta sensación de prurito. Este síntoma tan común que se presenta desde las infecciones como son cándida, tricomoniasis, hasta verdaderos procesos crónicos como podría ser, por ejemplo, un líquen, ¿no? O otras cosas peores, ¿ya? Es muy frecuente, claro, es uno de los síntomas más frecuentes por los cuales consultan al ginecólogo. Hasta el 30% de las consultas que se hacen en consultorio externo, pues vienen con el síntoma de prurito. Y obviamente también está muy relacionado al estado hormonal. Y va a ser muy diferente el prurito que se presenta en una mujer en la niñez, en la adolescencia, en la etapa reproductiva o en la etapa postmenopáusica. Y obviamente esto también va a estar relacionado, perdón, con la posibilidad de algún tipo de infección, principalmente en la etapa de la niñez. Ahora, es importante que tú distingas si el prurito se interpreta como un quemazón, ¿ya? O es dolor, o tiene dolor vulvar, ¿ya? Entonces, tienes que preguntar acerca de estos otros tres síntomas que tienen que ver mucho, ¿no? Con la posibilidad del diagnóstico. Pero que sepas diferenciar, por ejemplo, entre dolor vaginal y prurito te va a orientar a ti en dos diagnósticos muy diferentes. Entonces, siempre saber preguntar, siempre incidir a qué características tiene, cómo es, para que tú puedas diferenciar esta posible origen de esta sintomatología, ¿no? Descarta siempre procesos infecciosos, ¿ya? Tú ya sabes la mayoría de procesos que están asociados a prurito, ¿no? Y hoy día vas a aprender acerca del resto de patologías que se asocian a esta sintomatología, ¿ya? Debes saber también, ¿ya? Que este síntoma se exacerba con el calor. Y es una de las cosas que más te van a decir. Doctor, ¿sabe que he ido a la playa? Y el escozor se ha incrementado bastante. Y obviamente que está también muy relacionado al factor etiológico, ¿no? Probablemente en este caso sea pues un factor infeccioso, probablemente una cándida, y obviamente empeora con la calor y la sintomatología se hace más intensa. Pero en general, el prurito tiende a exacerbarse con el calor. En orden de frecuencia, yo diría que tendríamos que hablar de procesos infecciosos, procesos dermatológicos y ya muy, pero muy alejado de lesiones preneoplásicas, ¿no? Y cuando hablamos de procesos infecciosos, pues a la cabeza tenemos a los hongos, luego tenemos a la vaginosis bacteriana, luego tenemos antes que eso quizás la tricomoniasis, inclusive debemos descartar otros procesos como herpes, que si tú sabes preguntar, esta paciente en realidad no viene por prurito, sino viene por un ardor intenso. Ya te he explicado cómo es la sintomatología en el caso del herpes, ¿no? Y hay posibilidades también más alejadas que están relacionadas justamente a procesos infecciosos. Una de ellas es la parasitosis. Y esto va a depender de la edad. Esto generalmente se encuentra en mujeres más jóvenes o en mujeres que acuden de lugares como procedentes de la selva o en mujeres que tienen un descuido con su higiene personal, ¿ya? Oxíuros, por ejemplo, es frecuente que cause prurito vaginal, ¿ya? Pero acá se va a asociar otros síntomas que ya ustedes lo conocen, ya lo han estudiado cuando han hecho parasitología, como puede ser bruxismo, anorexia, baja de peso, anemia, ¿no? Porque no solamente oxíuros se puede presentar, sino hasta ascaris se ha encontrado en la región vulvovaginal.
Y luego de este proceso infeccioso, vienen los procesos dermatológicos, ¿ya? Y ustedes lo han escuchado cuando sus compañeros han hablado de dermatosis, pues acá ya hay otros problemas, ¿ya? Y acá ya hay problemas de alergia por contacto con ciertos agentes nocivos, irritativos para la región de la piel, o enfermedades que tienen que ver pues con procesos crónicos como el líquen propios, están muy relacionados a la edad, o otras enfermedades crónicas que pueden aparecer en la región genital, por ejemplo, psoriasis, pero que como vamos a ver, para sospecha de psoriasis no solamente tienes que ver las características que han mencionado los compañeros en la región vulvar. Para sospecha de psoriasis, cuando tú tengas esa sospecha, y te voy a adelantar porque acá el tiempo nos va a ganar, es que tú tienes que buscar psoriasis en otros sitios, principalmente. Y si tú encuentras una lesión descamativa, blanquecina, que tiende a caerse como en placas, pues ahí sí vas a estar más seguro de que lo que estás viendo es una psoriasis. Porque si tú ves simplemente la lesión localizada en la región genital, pues probablemente vas a estar un poco desorientado y no puedas llegar realmente a un diagnóstico de este tipo, ¿ya? Luego existen más alejadamente la posibilidad de que sean lesiones preneoplásicas, y acá sí es todo un problema porque se necesita mucha experiencia para decir esto es un cáncer vulvar o esto es un cáncer vaginal, y en estos casos sí amerita que tú hagas una biopsia, sí amerita que hagas tú interconsultas a las especialidades que sean necesarias para que puedan llegar a un diagnóstico, sobre todo en ciertas enfermedades como la enfermedad de Payet, donde no es fácil hacer el diagnóstico. A todo esto hay casos raros, ¿no? Eh, por ejemplo, picaduras de insecto, que no es infrecuente, claro que puede llamar inclusive a la jocosidad que pues a alguien le piquen en esa zona, pero ocurre y hay que tenerlo siempre presente, ¿ya? Y ya hemos visto también que existen dos enfermedades de transmisión sexual que están relacionadas a parásitos que pueden producir picaduras en esta zona. Entonces es una de las cosas que siempre debes tener en cuenta. Y otra cosa que también se observa es el llamado prurito psicógeno, que en un primer momento pudo tener un origen de, digamos, de una dermatosis, digamos, de un líquen, se trató, pero luego cursa con cuadros de ansiedad o de depresión y empieza a tener un prurito nocturno, ¿ya? Que no se evidencia durante el día. Y esto te lo menciono porque hay que tener también en cuenta este origen en el síntoma prurito, y que generalmente pues tú no vas a encontrar otra causa, otra motivo por el cual la paciente esté presentando esta sintomatología, ¿ya? Procesos inflamatorios, agudos o crónicos, idiopáticos, procesos alérgicos, pueden estar relacionados como en cualquier otra parte del organismo. Entonces, tú cuando tengas este síntoma, pregunta cómo apareció, ¿ya? ¿Fue brusco? ¿Es agudo? ¿Fue lento? ¿Tiene bastante tiempo? Pregunta acerca de qué enfermedades tiene la paciente. Por ejemplo, si tú vas a hacer diagnóstico de eczema, pues tú tienes que dar si la paciente tiene antecedente de eh, atopicidad en otras partes, ¿no? Recuerda que la dermatitis atópica se da en cualquier zona, y tú vas a hacer el diagnóstico porque ya te he enseñado, pues que esta enfermedad llora, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros tocamos la lesión, segrega un líquido, bien, entonces, pero tú busca que ella presente este tipo de lesiones en otras partes del cuerpo, generalmente en zonas de pliegue. Entonces, si hay ese antecedente, pues puedes llegar fácilmente al diagnóstico de que efectivamente estás haciendo una dermatitis atópica en la región vulvar. Y así es como tú te vas a poder ayudar, ¿no? Entonces, no esperes simplemente que porque has visto la lesión en la región ginecológica vayas a poder identificar y dar un diagnóstico. Esto es muy importante. Pregunta también si la paciente tuvo o tiene algún proceso neoplásico o algún proceso que pueda identificar un trastorno inmunológico, ¿ya? Ya te hablé acerca
del momento en que se presenta el prurito, y ahí te lo menciona, ¿no? Cuando se presenta en la noche, es más común en problemas crónicas y en tumores, ¿ya? Eh, Pregunta cómo es su conducta sexual, si usa métodos anticonceptivos o no, para que tú estés sospechando también de procesos infecciosos, ¿no? Y finalmente, te lo vuelvo a repetir, los hábitos higiénicos es una constante, sobre todo en mujeres jóvenes, pero también se ve en mujeres maduras y mujeres posmenopáusicas en cuanto a el desconocimiento de cómo debe ser la higiene en la región vulvar. En la exploración física, siempre, tal como hemos empezado la clase, hace una inspección general, revisa los genitales externos, ve si hay algún tipo de lesión, en qué tipo de epitelio está. Eso te va a orientar a ti en decir cuál es el posible diagnóstico. Describe la lesión, describe si tiene cambios de coloración, ¿ya? Eh, Quizás con esto tú ya puedes estar llegando a un diagnóstico adecuadamente. Luego palpa las lesiones, ¿ya? Describe, es una mácula, es una pápula, es una úlcera, es una induración, presenta dolor, no presenta dolor, está ubicado en las glándulas, en qué tejido está, esto es muy importante, ¿ya? Y por último, determina dónde te dice la paciente que tiene prurito. Hay pacientes que te van a decir, me escuece, doctor, en la parte de afuera. Y acá en la vagina, no, doctor, en la vagina no me escuece, me escuece en la parte de afuera. Y probablemente pues estemos hablando de ahí de una irritación de contacto, o podremos estar hablando de una irritación por deficiencia estrogénica, o podemos estar hablando de una irritación por la ropa íntima. Entonces eso a ti te va a permitir hacer un diagnóstico más adecuado y no tratar igual a todas las pacientes, ¿ya? Y luego haz pues la exploración interna con el espéculo, evalúa siempre la vagina, el cervix, ¿no? Y si procede, pues hazle una biopsia para que llegues a un diagnóstico adecuado, ¿ya? El tratamiento, pues va a depender de qué estoy evaluando, ¿no? Si es un proceso infeccioso, pues daré el tratamiento más adecuado para cándida, para un parásito, para vaginosis, ¿no? Pero si el problema, por ejemplo, es higiene, pues yo tengo que hacer una charla y tengo que cambiarle los hábitos higiénicos. Y esta paciente probablemente se favorezca más con un antiinflamatorio tipo esteroideo, o sea, un corticoide, que con un antibiótico o un antimicótico o un antiprotozoario, ¿no? Los antihistamínicos, en caso de que haya un problema psicógeno de fondo, darle tranquilizantes. También se pueden utilizar inhibidores de la recaptación de serotonina, sobre todo cuando hay un proceso ansioso depresivo. Son parte del tratamiento que tú puedes emplear en este tipo de pacientes. Más raramente y generalmente asociado ya a probablemente un trastorno neurológico, pues tú puedes utilizar otros medicamentos como gabapentina, pregabalina, ¿no? O inclusive ir a un tratamiento quirúrgico en caso la paciente lo amerite. Y esta diapositiva yo te he traído ahí, no para que te pongas a leer cada una de las enfermedades. Esta es la clasificación de la ISSVD, que es la Sociedad Internacional, ¿ya? Que ve justamente estas patologías benignas de la región vulvovaginal. Y si tú ves en esta clasificación, pues hacen una clasificación bastante extensa, determinando el color, la característica de la lesión, cómo se presenta, dónde está, y va dándole una serie de nombres a este, a la patología que se presente, ¿no? Y esto te lo mostraba para que veas tú lo extenso que es las lesiones que se encuentran en la región vulvovaginal. Debes leerlo, debes tener conocimiento para que sepas qué tipo de lesiones se van a presentar. Entonces yo te he traído acá algunas de esas lesiones que se presentan en este tipo de pacientes. Bien. Hablemos un poquito de
ciertas lesiones que son denominadas pseudotumores o tumores benignos, ¿ya? Y acá sí tenemos un sinfín y variedad de lesiones. Podemos tener, por ejemplo, tejidos ectópicos que usualmente no vemos. Podemos encontrar una mama en la región inguinal, cerca de la vulva, ¿no? Y nosotros interpretar como una lesión que no podemos definirla, ¿no? Debemos saber qué podemos encontrar ahí. Podemos encontrar tumores desmoides, podemos encontrar santomas ruciformes, endometriomas, que es algo muy raro de ver, pero que siempre lo debes tener en cuenta y te lo he mencionado cuando hemos hablado de endometriosis, ¿ya? Podemos encontrar quistes, ¿ya? Principalmente de inclusión, ¿ya? Podemos encontrar quistes en la glándula de Bartolino, ¿ya? Y en otras estructuras. Y también hay quistes congénitos, ¿ya? Que son como tumoraciones que aparecen en la región del labio mayor o entre el labio mayor y el labio menor, y que uno empieza a disecar y uno va viendo que el quiste se va extendiendo, extendiendo, extendiendo y se va hacia la cavidad abdominal. Pues no es otra cosa que una persistencia de los tejidos paramesonéficos, que es el quiste del conducto del núcleo, ¿ya? Y acá tienes tú todas las patologías que pueden darte esta sintomatología, ¿no? Y ahí, pues, cuando uno lo ve, hasta flojera le da de decir, mucha, que todo lo que yo puedo encontrar. Pero es bueno saber que yo eh, tengo que tener en cuenta esta patología para poder llegar a un diagnóstico. Obviamente hay patologías que son muy frecuentes y que te las voy a mostrar ahora y que son lo que mayormente vas a ver y lo que mejor vas a hacer diagnóstico, ¿no? Pero ¿cómo se utiliza esta tabla? Por ejemplo, si tu paciente tiene acanthosis nigricans, ¿no? Tú vas a encontrar una hiperpigmentación, principalmente en zonas de pliegues, en este caso en la región inguinal, y tú ya vas pensando, obviamente, que esta paciente puede estar haciendo un trastorno metabólico y que tú tienes que buscar antecedente de diabetes, ¿no? Y así vas a ir recordando todo lo que tú puedes ver en la región pélvica, o perdón, en la región de genitales externos. Y vamos con las lesiones más frecuentes, ¿no? Y esta es una lesión que a simple vista, ¿ya? Yo puedo decir, uy, esta es una lesión que hace relieve, que es irregular, que probablemente le produzca prurito, y yo puedo creer pues que esto es un melanoma, no tengo el derecho de pensar, ¿no? Pero si a eso tú le añades que esta es una paciente anciana, que le ha aparecido y que tiene otras zonas del cuerpo, pues esto que estás viendo se llama queratosis seborreica, ¿ya? Y no es otra cosa más que un cambio del tejido que ha proliferado, ¿no? Y que se ha vuelto así, con esas características que te he mencionado, ¿no? Y que principalmente te van a dar irritación, les va a dar dolor, les va a dar escozor, ¿no? Pero tienes eh, toda la consistencia para tú sospechar de que podrías estar ante un proceso maligno, ¿ya? Esto es muy frecuente, se ve en nuestros viejitos, en nuestros abuelitos, se ve en la zona de la frente, por ejemplo, en la zona del cuello, se les puede encontrar en la zona del donde se origina el pelo. Entonces, lo vas a ver con mucha frecuencia y debes aprender a identificarlo para hacer un diagnóstico adecuado. Tratamiento no amerita, salvo que la paciente quiera hacerse un tratamiento estético, entonces ahí se recomienda una resección, ¿ya? Y puedes hacerlo con crioterapia, puedes ser con láser o puedes hacerlo quirúrgicamente. Esta otra lesión también es muy frecuente, se presenta también ya no en tan viejitos, pero sí se presenta ya en personas un poquito mayores, 40 años, 45 años, ¿no? Y el paciente viene y dice, doctor, me ha parecido esta lesión, que está haciendo relieve, me está escociendo, ¿ya? Y generalmente se presenta en los labios mayores. Tiene el mismo color de la piel, ¿ya? Tampoco no hay un tratamiento para esto. Y una de las características es que
tiene una depresión a nivel central, ¿ya? Por lo cual tú puedes sospechar que podrías estar ante un molusco contagioso. Quizás esa sea la mayor dificultad que tengas en hacer el diagnóstico, ¿ya? No amerita tampoco ningún tipo de tratamiento, salvo que se haga un tratamiento desde el punto de vista estético, y el tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica, que te puede servir también para que realices una biopsia y puedas llegar al diagnóstico preciso, ¿no? Y esto que también es frecuente, ya hemos hablado acerca de la diabetes en nuestro medio, en todo el mundo en realidad, y lo vamos a ver frecuentemente en la región del cuello, en la región de las axilas, en la región de los pliegues inguinales, o como en este caso cerca de la región glútea, ¿no? Y en realidad no tiene ninguna importancia, no hay tratamiento para esto, pero tú sí tienes que prever que puede estar asociado a trastornos metabólicos, trastornos cardiovasculares, ¿ya? Que es el que más está relacionado a problemas graves de tipo metabólico, ya que siempre hay que tenerlo en cuenta. Y en la dermis también yo puedo encontrar esto, y esto es muy frecuente, y eso lo han visto ustedes eh, en muchos de los pacientes, no solo han visto en ginecología. Y este mismo tipo de lesión, pues yo puedo encontrar en unas lesiones que se llaman, también llamado pólipo fibroepitelial, ¿ya? Es muy frecuente, se puede encontrar en cualquier zona, y van a ver, por ejemplo, que viene una paciente, la ponen en posición ginecológica porque tiene incontinencia urinaria, y de repente en la región de la nalga le observan ahí una tumoración redondeada, pediculada, que no le molesta, no le incomoda, pero que se ve algo llamativa. Y entonces, pues ustedes le preguntan cuánto tiempo lo tiene, les van a explicar que tiene años esa lesión y que nunca le ha molestado. En ese caso, pues nosotros podemos sugerirle que se haga una extirpación, o lo puede dejar ahí, no tiene mayor complicación. Yo te decía al inicio de la clase, pues, que una de las cosas que tenemos que averiguar justamente en la región interna de los labios menores es que en la parte del tercio inferior, pues podía aparecerme esto, ¿no? Un bulto que podía o no tener dolor. Si no tenía dolor, pues ese era un quiste de Bartolino, y si tenía dolor era un absceso de Bartolino. Muy bien, entonces el tratamiento muchas veces por falta de tiempo es hacerle una punción a esta zona y aspirarlo, lo cual no lo recomiendo, sobre todo porque muchas veces se meten no solamente gran negativos, sino anaerobios, y estos son muy agresivos cuando se ven o cuando tienen las condiciones favorables para poder crecer, y pueden dar cuadros muy complejos como el síndrome de Fournier, ¿ya? Que es una de las cosas que más hay que tenerle miedo por la zona donde está. Recuerden que esta zona está muy cerca del recto y hay que tener mucho cuidado. Lo más recomendable es hacer una marsupialización. ¿Y en qué consiste la marsupialización? Pues no es otra cosa que hacer un corte en la región interna de la glándula de Bartolino. Recuerda que la bartolinitis o el absceso de Bartolino o el quiste de Bartolino se forma porque se cree que el conducto de salida se ha obstruido. Y eso ocurre generalmente cuando previamente ha habido un proceso infeccioso que ha lesionado el conducto de la glándula de Bartolino. Y entonces, al obstruirse, al lesionarse este conducto, pues las secreciones que se producen en esta glándula siguen produciéndose, se va llenando, se va aumentando de tamaño, y es por eso que nosotros vemos la tumoración. Y si a esto se agrega un germen, pues se infecta y se produce el absceso de Bartolino. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer un corte en la parte interna y drenar, y luego lavar la glándula de Bartolino, dejarlo, una vez que esté completamente lavado, dejarlo abierto, no cerrado como en este caso, sino abierto, y fabricarle una bolsita aquí, que lo están viendo, ¿ya? ¿Ya? Y recuerden que marsupialización viene de marsupial, ¿no? Los marsupiales que tienen una bolsita para poder criar a sus
a sus recién nacidos, ¿no? Porque son muy inmaduros. Si ellos estuvieran en el medio ambiente, como están la mayoría de mamíferos, pues se morirían, ¿ya? Ellos nacen muy prematuros. Entonces el marsupial es como un animalito que tiene una bolsita que funciona como una incubadora, ¿ya? Por eso de ahí viene el nombre de marsupialización. Entonces, ¿qué es eso? Fabricarle una bolsita para que no se cierre. Como está infectado, eso va a impedir o va a hacer de que el tejido o las secreciones que todavía pudieran quedar ahí con signos de infección puedan drenar fácilmente, no sigan malogrando la glándula, no sigan obstruyéndola, mientras que yo le sigo dando antibiótico por espacio de unos 5 a 7 días, ¿no? Y finalmente, pues, eso se va a cerrar solito, le tienen que ponerle un hilo reabsorbible como puede ser el catut crómico, 2 ceros es lo más adecuado, y en una semana eso se va a ir cerrando y va a desaparecer y no se va a volver a formar. En algunos casos tiende a repetir, tiende a recrudecer, sobre todo cuando se presentan más de 2 o 3 casos en el mismo lado y es persistente y causa mucha molestia, se puede llegar a la exéresis de la glándula. Acá hay que tener mucho cuidado con un vasito que llega a la glándula, que si uno no tiene el cuidado de ligar adecuadamente puede producir grandes hematomas, ¿ya? Pero el tratamiento de inicio es es la marsupilarización. Otras lesiones que podemos ver frecuentemente en esta zona son ciertas lesiones que aparecen en el resto del organismo, como estos angiomas que se pueden presentar en la región abdominal, en la región del tórax, ¿no? Y aparecen como lesiones rojizas, medias violáceas, no dan ninguna sintomatología, no indican tampoco que el paciente esté sufriendo de alguna otra enfermedad crónica. En algunos casos se puede tratar quirúrgicamente o con láser, pero generalmente no ameritan ningún tipo de tratamiento, salvo que la lesión vascular se acompañe de prurito intenso. En esos casos, por sospecha de un proceso neoproliferativo, uno puede realizar una biopsia, ¿ya? En cuanto a dermatosis, voy a correr un poquito porque ya estamos sobre la hora, pero lo que te tengo que decir aquí, aparte de lo que te han explicado tus compañeros, es que básicamente la dermatosis se va a caracterizar porque yo tengo, aparte del prurito que ya te he mencionado para todas las lesiones, va a aparecer dolor, va a aparecer dispareunia y puede aparecer vulvodinia, ¿ya? Eso es lo que más está asociado a lo que es dermatosis. Pero, ¿qué es en realidad la dermatosis? ¿Por qué le tenemos ese nombre? Estas afecciones ya son muy comunes y afectan el estado o la sensación de bienestar que tiene el paciente y su función sexual, ¿ya? Los pacientes pueden o no reportar sus síntomas vulvares, pero tienden a hacerse crónico, ¿ya? En muchos casos se va a sospechar de malignidad y a diferencia de los otros cuadros que te he mencionado, estos cuadros generalmente remiten o son tratados con corticoides, ¿ya? Avancemos un poquito, ¿ya? Saber también que en muchos cuadros de dermatosis las pacientes se sienten frustradas, pero no se sienten frustradas por la sintomatología en sí, sino porque los tratamientos que reciben no, no tienen una respuesta adecuada y eso hace que las pacientes se sientan como decepcionadas de su médico porque no consiguen aliviar los síntomas que viene presentando la paciente, sobre todo a nivel vulvar, ¿ya? Acá en estos cuadros de dermatosis cobra mucha importancia la higiene vulvar. Entonces, recomendar a las pacientes, sobre todo en las etapas perimenopáusicas o posmenopáusicas, que no ameritan que se hagan baños, lavados de asiento,
uso de jabones especiales, uso de detergentes, no, porque eso empeora el cuadro y se agrega un cuadro irritativo de contacto. Ellas van a recibir, como les dije, otro tipo de tratamiento generalmente asociado a corticoides con la finalidad de mejorar, con la finalidad de aliviar la sintomatología que presenta. ¿Ya? Y acá te muestro en este cuadro, mira, todos los elementos que se consideran irritantes o alérgicos de la zona vulvar. Y vas a ver aquí que no solamente están las toallas higiénicas o las toallas sanitarias, ¿ya? Mira, antisépticos como la yodopovidona. Muchas pacientes son alérgicas al yodo, ¿ya? O al hexaclorofeno, ¿ya? Hay pacientes que son alérgicas al semen del esposo, ¿ya? Y van a referir que tienen relaciones y después despiertan con un hinchazón o que vienen con un dolor intenso y uno revisa la zona vulvar y está edematizada y uno no sabe si es porque de repente la relación sexual fue algo brusca o hubo algo de por medio y en realidad lo que está haciendo es una alergia al semen. Generalmente son leves, pero la paciente va a referir esa sintomatología. Y mira otros factores que están relacionados: papel higiénico, preservativos, cremas anticonceptivas, geles, espumas, ¿ya? Que tengan principalmente en su composición onoxinol 9, ¿no? Ciertas sustancias que nosotros utilizamos como o lubricantes o como parte de la higiene íntima. Y ahí está la lanolina, glicerina, aceite de jojoba, que son productos que vienen frecuentemente en este tipo de sustancias. Entonces, cuando tú recomiendes, si es que recomiendas un jabón para la parte íntima, recuerda dar la recomendación de que evalúe cómo le va con ese jabón. Existen en el mercado muchos tipos de jabones y lo que para algunas pacientes les va bien, para otras les puede condicionar un proceso alérgico. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y antes de que me olvide, esto mismo también pasa con las toallas higiénicas, y es que muchos piensan que tiene alergia al fluido de la menstruación, cuando en realidad lo que tiene es una alergia a la consistencia. Todas las toallas tienen la misma constitución. Hay algunas que tienen más fibra sintética, hay otras que tienen más algodón. Existe alergia al contenido o a las sustancias que se producen en la menstruación. Sí, hay ese tipo de pacientes, pero investiguen también esta otra parte, ¿ya? ¿Qué más tener en cuenta, no? Aparte de lo que te he mencionado, jabones, sales de baño, aceites, anestésicos, antibacterianos, antimicóticos, corticoides inclusive, ¿ya? Cualquier medicamento que se esté usando en la zona, ¿no? Entonces son sus que pueden tener efecto sobre la región vulvar. ¿Qué más a tener en cuenta? Siempre orienta a la paciente acerca de estas sustancias y de que hay que tener cuidado para hacer sobre todo prevención para que no aparezcan estos trastornos, ¿ya? Evita todo lo que te he mencionado de no ser necesario, salvo pues que hay ciertas pacientes que piden utilizar estas sustancias porque refieren que les molesta el olor que normalmente sale en esa zona, lo cual no es motivo en realidad para que se utilicen estas sustancias. ¿Cómo manejar el prurito vulvar en este tipo de pacientes? Una vez que has identificado la causa, elimínala, inicia tratamiento con corticoides, examina otras zonas aledañas que también pudieran estar en contacto con estas sustancias y ve qué es lo que sucede, si hay un trastorno en la piel, si hay cambios en la coloración o si hay alguna zona irritada que amerite algún tipo de tratamiento. Entonces, una vez que suspendes el producto que produce esto, dale tratamiento como te he indicado con corticoides. ¿Qué más? Si hay mucho rascado, podrías usar un antihistamínico, esto es por lo menos en una fase aguda, ¿no? Y con eso vas a tener un buen tratamiento para el caso de pacientes con
dermatosis. Y acá esta diapositiva es muy importante porque aquí ya habla de otro síntoma que es el dolor vulvar persistente, ¿ya? Y esto es muy importante porque tú tienes que saber diferenciar entre dolor vulvar y vulvodynia, ¿ya? El dolor vulvar es causado por un trastorno específico, llámese infeccioso, inflamatorio, neoplásico, neurológico, algún trauma, por ejemplo, cuando se le ha hecho algún procedimiento en la región de los genitales, o cuando ha sido iatrogénico, por ejemplo, o sea, hicimos una ¿qué te digo? Una reparación de desgarro de pared vaginal posterior y posteriormente pues nos quedó un hilo ahí que no se reabsorbe o se nos metió un cuadro infeccioso y se puede tener un dolor vulvar crónico. En cambio, la vulvodynia, ¿ya? Es el dolor vulvar, ojo que estamos hablando de dolor vulvar, ¿ya? Que dura por lo menos 3 meses y no hay una causa identificable. ¿Ya? Esta vulvodynia se asocia a generalmente un problema relacionado o a una o a un trastorno anatómico, ¿ya? O que ha sido condicionado por alguna maniobra médica o que ha habido un antecedente de violencia sexual, ¿ya? O que podría estar relacionado a algún tipo de enfermedad crónica. Entonces, a pesar de que podría parecer lo mismo, recuerden que el tiempo mayor a 3 meses y la causa inexplicada es lo que hace que uno sospeche de vulvodynia y no de dolor vulvar crónico. ¿Ya? ¿Qué otros métodos existen para diagnosticar estas patologías? Principalmente es la visualización directa y si tú tienes dudas al respecto, pues puedes sugerir la posibilidad de una biopsia, ¿no? No te olvides de descartar siempre un proceso infeccioso. ¿Sirve para estos casos la prueba del hisopo? Sí. Solo cuando hay dolor, uno debe hacer la prueba del hisopo. ¿Y en qué consiste la prueba del hisopo? La prueba del hisopo, que también lo han mencionado sus compañeros, es evaluar la zona vulvar o vestibular, ¿ya? En forma horaria, tratando de identificar dónde se presenta el dolor. Esto es muy importante porque tú al describir en qué zona está el dolor, podrías estar refiriendo si esto está relacionado con algún proceso específico, ¿ya? Y entonces tú, una vez que has evaluado la paciente con prurito, la paciente con dolor, puedes tú llegar a la conclusión que es un proceso infeccioso, pues darle tratamiento. Si es un proceso de una ETS, pues también hay que darle tratamiento específico. Y si es un problema de una dermatitis de contacto, de un proceso crónico, como puede ser líquen, pues ameritará el tratamiento correcto de el diagnóstico que tú hagas. Y vamos a hablar acerca de la colposcopía, de que no se debe usar. La biopsia se puede recomendar sobre todo si tú tienes sospecha de neoplasia o si es que no remite el prurito con el tratamiento con corticoides y ves por ahí alguna lesión que te haga o te indique que podría ser la zona donde se origina la molestia, pues puedes biopsiar, ¿ya? Acá te dejo unos algoritmos ahí para hacer el diagnóstico de prurito y dolor vulvovaginal. ¿Qué le puedo decir de los tratamientos con corticoides? Lo que tú tienes que tener en cuenta es que generalmente en el mercado va a venir una asociación que es muy común, que es la aplicación de un corticoide con un antihistamínico más un antibiótico o un antimicótico, ¿ya?
Hay múltiples de estas asociaciones. Viene con el nombre de Notil, Clotil, Multider, Germider, etcétera. Bueno, en un inicio te puede ayudar, sobre todo cuando tú tienes una paciente que ha venido por primera vez con estos síntomas, pues probablemente vas a tener muy buenos resultados con esta cremita, te va a ayudar mucho y vas a salir del problema. Pero cuando el problema ya se hace más frecuente y probablemente no tengas una buena respuesta a esto, pues lo ideal es usar un corticoide y un corticoide con una acción muy potente para que tus resultados sean favorables. ¿Ya? Entonces acá te muestro una tablita para que tengas una idea de cuáles son los que más usamos. Yo utilizo mucho betametasona, ¿ya? En tubo me va muy bien, ¿no? Y de primera intención, pues yo puedo utilizar hidrocortisona o puedo utilizar otros corticoides en menos dosis, pero cuando quiero utilizar exclusivamente corticoides, porque por ejemplo mi paciente tiene un líquen plano, pues en estos casos utilizo betametasona, pero existe en el mercado también clobetasol, que venía en un producto de Sherin muy bueno y que ha sido sacado del mercado, no sé por qué, debe ser porque viene asociado con otro producto, pero es muy bueno. Y otro corticoide que yo les recomiendo es la triamcinolona, que también va muy bien en ese tipo de pacientes. ¿Y cuáles son las dermatosis vulvares más comunes que nosotros vamos a encontrar? Empecemos por esta. Esta es la dermatitis de contacto. Este es el paciente viejito que, o la mamita o la abuelita, que nadie está al tanto de ella, tiene incontinencia y por su vejez de repente no puede ir al baño o tiene imposibilidad de ir al baño y entonces se orina y se empieza a irritar la zona genital y al igual que un bebé se escalda. Y como ustedes ven ahí, se producen verdaderas heridas que pueden llegar a sangrar, ¿no? Esta es la dermatitis de contacto más frecuente que se presenta sobre todo en pacientes ancianos. Pues estas pacientes van a necesitar en un primer momento, si es que está infectado, un antibiótico con una crema regenerativa que pueda ayudarle a la piel, que puede ser un derivado del zinc, y luego pues tenemos que dar corticoides para tratar la inflamación que se presente. Justo ayer vi una paciente que le tenía un mes en tratamiento y que ha evolucionado favorablemente y se le ve muy bien. Esta es la dermatitis más frecuente. Otra dermatitis frecuente que se observa es esta dermatitis atópica que ya te dije, que la dermatitis atópica se caracteriza por el eczema. ¿Y el eczema qué cosa es? Que no es otra cosa que tocar esta superficie y vas a ver cómo tu dedo se desliza por encima de la piel y por debajo se presenta la manifestación de líquido. Esta dermatitis atópica está muy relacionada, ya te dije también, a procesos alérgicos, así es que pregunta sobre asma, se pregunta sobre alergias anteriores para que tú puedas llegar a este diagnóstico. El líquen simple no es fácil de diagnosticar. La mejor manera de que tú recuerdes esta lesión es recordar cuando tú te vas a la piscina y en vez de pues estar 15, 20 minutos te quedas como una hora, ¿no? Y entonces tu piel se vuelve media rosada, media, ¿cómo te podría explicar? Como que estuviera remojada, ¿no? Ese es el líquen simple crónico. Entonces tú vas a ver ahí que la paciente está ahí como que se hubiera mojado recientemente, como que está medio hinchadito, pero no sé los otros cambios, pero están con un cierto aumento de volumen. Pues ese es el líquen simple crónico. ¿Ya? Es una afección bastante frecuente, causa prurito generalmente, y esta paciente, por ejemplo, no se va a mejorar con otra cosa que no sea un corticoide. ¿Ya? En cambio, el líquen escleroso, ¿ya? Este es más bien un trastorno inflamatorio, ¿ya? Esas son placas blancas, son placas atróficas, y que si yo sigo separando acá, voy a ver que el orificio invenial o la entrada a la vagina es muy, muy pequeñito, ¿ya? Esta afección es mucho más rara, ¿ya? Esta afección está asociada más a un trastorno autoinmune, ¿ya? Y la lesión va a recordar a cuando nosotros tuviéramos una servilleta y la arrugamos, así como queda ese papel, así es como más o menos se ve este, la, los labios y la vagina.
Por eso que a este signo se le conoce también con el nombre signo de pañuelo de papel, ¿ya? Es patognomónica de este tipo de alteración. Existen también otros cambios, ¿ya? Otros cambios que se pueden presentar en este tipo de pacientes, pero esta es la afección más frecuente. Tratamiento, dale corticoides, ¿ya? ¿Se puede aplicar testosterona, progesterona? No, no debe utilizarse en el tratamiento de este tipo de alteración. Estas pacientes mejoran mucho con los corticoides en forma tópica. El líquen plano también es un trastorno inflamatorio, ¿ya? Mucocutáneo, pero tiene diferentes formas de presentación, ¿ya? Generalmente afecta a los labios menores, ¿ya? Al introito, al vestíbulo, ¿ya? Es raro, ¿no? Pero acá quizás lo más importante es que se puede presentar asociado a otros órganos, a otras enfermedades multiorgánicas, ¿ya? Entonces, eso para que tú lo tengas en cuenta cuando hablemos de líquen plano. Da manifestaciones también en otros órganos, que son unas estrías blancas, ¿no? Que ya lo mencionaron sus compañeros, ya que se llaman estrías de Whitham, ¿ya? Y que yo nunca las he visto, ¿ya? Y tampoco he hecho, honestamente, diagnóstico de ese tipo de líquen, pero que están descritas en la literatura, ¿ya? Y acá te muestro las diferencias existentes o cómo se ve un líquen simple crónico, un líquen escleroso y un líquen plano, para que tú tengas una diferenciación más clara acerca de este tipo de lesiones. Ya te hablé de la psoriasis, ya te dije de que hay que tener en cuenta que puede estar relacionada principalmente a problemas en otras partes del cuerpo. Generalmente tú vas a sospechar de psoriasis cuando tú encuentres psoriasis en otras partes del cuerpo y quizás otra cosa que deberías tener en cuenta que esta enfermedad tiene dos picos de presentación. Una más o menos a la edad de los 30, 35 años y otra a partir de los 60 años. Quizás haciendo esa relación también podría sospechar que estás ante una psoriasis. Pero, ¿cuál es la característica? Esta enfermedad es la enfermedad de las placas. Esto se cae como una placa, como pedazos de piel, se va cayendo y eso es lo que te hace sospechar. La atrofia vulvar, pues la atrofia vulvar no es otra cosa que la lesión más frecuente que se presenta en la mujer postmenopáusica y obviamente se debe a la deficiencia estrogénica. La deficiencia estrogénica hace que el epitelio se adelgace, que se inflame y que finalmente la paciente venga porque tiene prurito, porque tiene dolor vaginal y si esta inflamación es muy intensa, va a afectar a la vejiga, va a afectar al recto, tal como hemos visto en otras patologías por contigüidad. Esta patología mejora obviamente con estrógenos locales. Es posible que la paciente también te diga que viene por secreción vaginal, pero no se trata, porque si tú le haces un examen, posiblemente te va a salir sintomatología o una descripción del examen de laboratorio similar a que estuvieras con una vaginosis bacteriana. Y la paciente pues no le vas a dar tratamiento para vaginosis bacteriana. Tú dale tratamiento con estrógenos y vas a ver cómo desaparece la vaginosis bacteriana, porque no es otra cosa más que un efecto secundario de la inflamación que se produce en la vagina por deficiencia estrogénica. ¿Ya? Acá te dejo un cuadrito para que hagas diagnóstico de diferencial de estas patologías frecuentes, ¿ya? Vitiligo, saber que se observa con frecuencia en las mujeres en el área genital, generalmente toma el nombre de leucoplasia, no se le dice vitiligo, ¿ya? Y en ciertos casos puede estar asociado a una lesión preneoplásica, por lo que se debe tener cuidado y en todo caso si hay sospecha de alguna lesión que va más allá del cambio simple de coloración, pues hacer una biopsia para descartar neoplasia, ¿ya? Lentigo vulgar es muy frecuente, que no es otra cosa que la aparición de estas lesiones oscuras que se presentan en la región externa de los labios y que en algunos casos puede causar escozor,
pero generalmente son múltiples, no ameritan ningún tipo de tratamiento, salvo que tú quieras diferenciar de un proceso maligno, ¿ya? Este tipo de cambios de nevus también ya lo hemos visto en la primera diapositiva con el queratocantoma, pues acá también se puede presentar la aparición de nuevos lunares de forma irregular, de rápido crecimiento, y que me hagan pensar a mí que estoy ante un proceso invasivo y no es otra cosa más que un simple lunar. Otra cosa que no debes dejar de diagnosticar es el cáncer, ¿ya? El cáncer, pues no te va a dar una lesión patognomónica, no va a dar una característica propia, simplemente tienes que sospecharlo por una lesión que no había ahí y que amerita que le hagas biopsia, y en este caso, si te sale positivo, pues hay que mandarlo al especialista para que reciba rápidamente el tratamiento. Igual pasa con la verruga ya hemos hablado de esto cuando hemos hablado de papinovirus humano, hemos hablado que existen más de 200 subtipos y que son específicos de epitelio, y que el que da en la mano no da en el cuello, o el que da en el cuello no da en la orofaringe, y están muy relacionados a procesos neoplásicos, entonces a tenerlo en cuenta. Y este es uno de los que probablemente más se nos va a escapar. Entonces tienes esta lesión oscura, irregular, sangrante, pues tú sospechas que eso puede ser un melanoma, no es infrecuente, se presenta tanto en la vulva como en la vagina, y tú tienes que sospechar, y si es así, ni siquiera tocarlo, mandarlo inmediatamente a dermatología o a oncología para que le hagan diagnóstico y tratamiento, ¿ya? Este también es muy frecuente, ¿ya? Este se presenta ahora cuando las chicas tienden a depilarse, y es que se mete el estafilococo, pues, y lesiona la región de los folículos, y empiezan a aparecer lesiones primero solo inflamatorias, luego puede aparecer pus, o sea, convertirse en lesiones pustulosas, ¿no? Y dar un cuadro, dar un cuadro de dermatitis o erisipela o celulitis, dependiendo de la gravedad del caso. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de lesiones, y la recomendación siempre es de que cuando se hagan estos tratamientos, pues utilicen aparatos bastante limpios, que la zona esté bastante limpia, para evitar justamente la aparición de estas lesiones. Y acá esto no es otra cosa que el estreptococo, pues que está haciendo una celulitis, ¿no? Nosotros ya lo hemos visto, ya les he hablado también que como en esta zona está muy cerca a la región vaginal, a la región anal, pues la posibilidad de que se me convierta esto después en un problema de una fascitis necrotizante es presente, y lo hemos visto, y ustedes lo han visto también en cirugía, sobre todo en abscesos perianales. Entonces hay que tenerlo en cuenta y en forma muy precisa. Y este es más de lo mismo, que en este caso es un folículo piloso. En este caso no tocar, no reventar, simplemente aplicarle antibióticos en forma tópica, medios físicos, para que baje el malestar general, pero no se debe hurgar este tipo de lesiones. Acá te dejo también dos cuadritos, un algoritmo para lo que es dolor vulvar, acá la clasificación del dolor vulvar, ya, dolor vulvar agudo, dolor vulvar crónico, ¿no? Y para terminar, solo hablar de las lesiones congénitas, indicarte que generalmente vas a llegar a este diagnóstico cuando hagas el examen tanto de los genitales externos como de los genitales internos. La visualización va a ser más que suficiente para que tú sospeches ante qué tipo de lesión estás, ¿no? Saber también que existen lesiones traumáticas, ya sea por relaciones sexuales o por actividad física, y dependiendo de la edad yo voy a ir sospechando cuál es la posible etiología que podría tener mi paciente. Hay estenosis y atresias que pueden ser congénitas, generalmente son adquiridas. Por ejemplo, yo puedo encontrar una atresia cervical en una paciente post-conización, la cual pues presenta una estenosis marcada y no me permite entrar al útero. Son hallazgos que yo puedo encontrar por diferentes motivos, ¿no? Inflamaciones en el cuello son muy frecuentes, pueden estar o no asociados a procesos infecciosos, cambios hormonales, y en la mayoría de casos va a meditar algún tipo de tratamiento, principalmente con antibiótico, porque produce dolor en la zona
pélvica, ¿ya? La erosión del cuello, ya les he dicho que eso no se trata por ningún motivo, y sí, en el cuello siempre pues hay que descartar la posibilidad de que haya alguna lesión benigna o maligna de tipo tumoral, ¿ya? Por ejemplo, son úlceras cervicales en una paciente con un prolapso grado 4, en el cual se está saliendo el útero por la vagina, y al salir el útero, pues se reseca la mucosa vaginal, se escasela y empieza a aparecer la úlcera, ¿no? A veces esto se infecta y se convierte en un proceso muy grave, hay que tenerlo siempre presente. Este caso es quirúrgico, ¿no? Y esto yo ya te mostré, este famoso pólipo endocervical, cuya sintomatología principal va a ser la presencia de sangrado. También podemos tener cuadros como que es un mioma abortado. Bien, lastimosamente yo no puedo darte toda la sintomatología que se presenta en este tipo de pacientes, ¿ya? Pero he tratado de mostrarte lo más frecuente, lo más, la patología que más recientemente tú vas a ver en forma general, como médico general, en este capítulo tan extenso. ¿Alguna pregunta? Bien. Señorita delegada. Sí, doctor. Ya, ha habido 16 alumnos que se han presentado durante toda la exposición, ¿ya? Esto queda registrado en el sistema, como usted sabe, todos los que no están faltos, ¿de acuerdo? Le hago esto presente para que no vaya a ser que después me digan, no, sí estuve, no estuve. La asistencia se va a tomar de acuerdo al momento en que ingresaron y salieron del sistema o de la reunión sus compañeros, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes, nos vemos entonces. Hasta luego.